Buenos días, profesor. Soy la alumna Renata Valentina Vandenay Castañeda y mi exposición va a ser individual. Lleva como título Transformaciones y el impacto de la reformación agraria, el Perú de 1930 a 1990. Estimado profesor y compañeros, buenos días. El Perú de hoy, urbanizado, diverso e informal, no se explica sin las profundas transformaciones ocurridas entre 1930 y 1990. En este periodo, el país rompió con su viejo orden oligárquico y enfrentó una crisis radical que reconfiguró su identidad. El objetivo de esta exposición es analizar estos cambios y permanencias para argumentar mi postura sobre la reforma agraria de 1969, un hito que considero socialmente de justicia histórica, pero económicamente devastador. Vamos a hablar del primer tema, cambios y permanencias. Para construir una interpretación histórica sólida debemos de evaluar los tres ejes entre 1930 y 1990. En lo político, el gran cambio fue que al final de todo esto, el control de la élite terrateniente y la transición hacia una democracia de masas, consolidada con el voto de los analfabetos en 1979. La permanencia fue la constante debilidad institucional y la incapacidad del Estado para gobernar eficazmente todo el territorio. Dentro de lo económico, pasamos de un modelo agroexportador oligárquico a un fuerte etatismo militar que se dio en los 70. El etatismo militar de los 70 que colapsó en la crisis de la hiperinflación de los 80. Esto obligó a todos nosotros al cambio radical hacia el modelo del libre mercado en 1990. La permanencia fue nuestra dependencia de la exportación de las materias primas, un ejemplo, la minería. En lo social, el cambio más drástico fue el paso de un Perú rural a un Perú urbano, impulsado por las migraciones masivas de los años 50 y de los años 60. Estos transformaron a Lima y dieron el origen a la cultura. La permanencia lamentable fueron las brechas socioeconómicas y la discriminación estructural. Como segundo punto tenemos las posturas críticas sobre la reforma agraria. Vamos a entrar al hecho más disruptivo de esta etapa, que fue la reforma agraria de Juan Velasco Alvarado. Tengo una postura dual. Este fue un acierto social, pero un fracaso económico. Como primer tema tenemos el impacto social y político, que fue beneficioso. Lo vamos a tomar como un acierto. Desde el punto de vista social, la reforma fue altamente beneficiosa y necesaria. Esta reforma eliminó el sistema de haciendas que mantenía a miles de campesinos en condiciones de semi-incertidumbre. Al devolver la propiedad de las tierras a los campesinos o a quienes las trabajaban, que eran los campesinos, se restauró la dignidad ciudadana del indígena. Políticamente se liquidó el poder de la oligarquía,
terrateniense que frenaba la modernización del país, democratizando las bases sociales del Perú para siempre. Como segundo tema tenemos el impacto socioeconómico. Este fue perjudicial y lo vamos a tomar como un fracaso. Sin embargo, en lo económico, nuestro plan fue un desastre. En lugar de parcelar las tierras o capacitar técnicamente al campesino, el Estado entregó los latifundios a cooperativas mal gestionadas por burócratas. La producción agrícola se desplomó, el Perú pasó a exportar alimentos. El Perú pasó de exportar alimentos a importarlos, y en el campo se empobreció aún más. Esto aceleró el éxodo desesperado hacia las ciudades, demostrando que la buena intención social sin sustento técnico genera miseria. Como conclusión, en la conclusión, el Perú del siglo de entre 1930 a 1990 es hijo directo de los aciertos y errores de este periodo. La reforma agraria destruyó un orden injusto y permitió el nacimiento de la clase media emergente y también de los provincianos que hoy en día mueven el país. Pero su fracaso económico nos heredó un agrofragmento y una enorme informalidad. Desarrollar esta interpretación histórica nos enseña que el Perú actual no es perfecto ni fallido, sino el resultado complejo de un país que tuvo que romper con su pasado para intentar finalmente integrarse como una sola nación.